Hola, mi nombre es Juan Carlos Restrepo, soy profesor del curso virtual de atención al paciente con heridas. Hoy vamos a ver la clase de lesiones por presión o úlceras por presión. Hemos estado hablando de las diferentes características que traen las clasificaciones de la úlcera por presión. Lo último que vimos fue el estadio 4. Vamos a mirar algunas características para completar ese estadio. ¿Qué características vamos a encontrar adicionales en ese estadio a las que ya vimos? Primero que todo, que el hueso, el músculo y el tendón están expuestos. Puede haber esfacelos o escaras. Al igual que el estadio 3, la profundidad es variable. Si da en el cráneo, en la parte occipital, en cráneo, en talón, son profundidades variables, pero que si está alterado todas estas partes anatómicas, seguramente ya usted habla de un estadio 4. Aparte de eso, casi siempre, cuando se estén las estructuras de soporte, pues el paciente ya tiene una osteitis o una osteomielitis y puede tener ya un componente séptico, un componente infeccioso sistémico. Aparte de eso, el hueso o músculo es visible o directamente palpable. Usted simplemente al ver la herida ve el hueso expuesto y dependiendo qué tan avanzada esté, va a haber diferentes cambios de coloración en ese hueso. Esta, por ejemplo, es una úlcera por presión de estadio 4. Estadio 4 usted ve entonces que tiene, como ve acá, lesiones satélite, quiere decir que la infección adentro es tanta que sale afuera. Ve, por ejemplo, tejido friable, que aquí ve las diferentes tonalidades de rojo. Ese tejido friable, recuerde que es un tejido que usted lo toca y sangra con facilidad. Y aparte, pues usted acá tiene bordes invertidos, tiene la perilesión, usted ya sabe que no está tan afectada, en fin. Y esta parte como tal es el hueso. Es importante que tenga en cuenta que hay que tener muy presente las características propias del paciente que le pueden alterar este diagnóstico. Según la nueva clasificación, aquí sigue una lesión que no es lesión, pero que es lesión. Yo por métodos académicos la he nombrado estadio 5. Ese estadio 5 se llama lesión en tejidos profundos. ¿Qué características tiene esta lesión en tejidos profundos? Primero que todo es una forma irregular, tiene un doble eritema que lo hablamos al principio de la clase, donde esta lesión en tejidos profundos son lesiones que se dan desde el hueso hacia la piel. Por eso hablamos de que las lesiones por presión se dan de las dos formas, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Esta específicamente se da del hueso a la piel. Está desplazada de 35 a 45 grados de la prominencia ósea. El tejido circulante es doloroso, firme y blando, está más caliente o más frío y tiene poca tendencia a la cicatrización. ¿A qué me refiero? A esta lesión específicamente. Usted tiene acá un eritema grande, que lo ve acá, y acá tiene un eritema mucho más pequeño. Ese es el doble eritema. Si lo vemos en este paciente, tenemos un eritema grande y acá tenemos un eritema pequeño. Mire en ambas que yo no he perdido la integridad de la piel. Diferente cuando las lesiones son de afuera hacia adentro, ya aquí la piel está rota. Aquí hablamos que la lesión es interna. Y si seguimos lo que dice la descripción de esta lesión, la lesión aparece 35-45 grados desplazadas del eritema, o sea que puede estar por acá o por acá o por acá o por acá. 35-45 grados en cualquier parte alrededor del eritema. No está debajo del eritema como se imaginaría uno. Es importante tener en cuenta eso. Esta lesión hay que trabajar al paciente, cuidarlo con proteger de la fricción y de la presión. Siguiendo con los estadios, tenemos entonces el estadio 6 y el estadio 7. En el estadio 6 es una categoría, una lesión por presión en la cual hay tanto tejido necrótico en el lecho que yo no puedo clasificarla. Estos dos se conocen como estadios inestadiables. ¿Por qué? Vuelvo y repito, en el estadio 6 hay tanto tejido necrótico en el lecho que yo no alcanzo a ver la profundidad. Y en el estadio 7 hay un hematoma sobre todo el lecho que yo no alcanzo a ver la profundidad. Para que me entiendan, es esta lesión. Usted tiene acá, esta es una lesión de estadio 6. Mire que yo tengo tanto tejido necrótico que no alcanzo a ver qué hay en el lecho. No lo puedo clasificar hasta que quite este tejido. Mientras usted no lo quite, será una lesión estadio 6, es decir, inestadiable, hasta que el lecho nos quede ya visible. Pasa lo mismo en el estadio 7. Hasta que usted no drene ese hematoma, no va a poder ver el fondo como tal del lecho y no la va a poder estadiar. Entonces llevamos ya 7 categorías.
Aparte hay dos categorías adicionales. Las dos categorías adicionales es lo que se conoce como las lesiones por dispositivo médico. Tenemos el estadio 8 y el estadio 9. El estadio 8 es una lesión por presión relacionada con dispositivo médico. Esa lesión por presión me habla, como veíamos en la imagen al principio de esta charla, que es el paciente que se acuesta sobre el dispositivo médico, se apoya sobre el dispositivo médico y la piel le hace una lesión guardando la forma de ese dispositivo, la forma de la llave de 3 vías, la forma de la sonda. ¿Sí? La lesión como tal toma esa forma de ese dispositivo. Y el estadio 9 es cuando esa lesión cuando ese dispositivo médico rompe la mucosa. Por ejemplo, si su paciente va a urgencias porque tiene un globo vesical y le van a colocar una sonda evacuante, resulta que la uretra es de tamaño 16, pero usted no tiene sino tamaño 20. Al colocarle ese tamaño 20, usted hace una lesión en la mucosa. Eso se conoce como estadio 9 o lesión en mucosa por dispositivo médico. Muy bien. Entonces, aquí acabamos de ver lo que son las lesiones por presión. En la nueva clasificación, si usted ve, yo no he mencionado ni humedad ni fricción. Es porque esos dos grupos se sacaron en lesiones aparte y es lo que se conocen como lesiones por dependencia. Las lesiones por dependencia aparecen, como su nombre lo dice, como lesiones que se dan por dependencia del cuidado, como responsabilidad directa del profesional de enfermería, que es el que cuida a este paciente. Esas lesiones por dependencia se dividen en dos grupos: las lesiones asociadas a la humedad y las lesiones asociadas a la fricción. Quiere decir que usted casi que podríamos llegar a la conclusión que no hay úlceras por presión puras y que siempre están acompañadas de otro tipo de lesión, sea fricción o humedad, porque casi siempre el paciente tiene o incontinencia urinaria o incontinencia fecal y eso acompaña la presión y se rompe la piel. Eso es lo que se llama una lesión mixta. Vamos a ver entonces las lesiones por humedad y después vamos a pasar a lesiones por fricción. Recuerde que esto es lo que se conoce como lesiones por dependencia al cuidado. Dentro de estas lesiones cutáneas asociadas a la humedad, hay que tener en cuenta que igual que las lesiones por presión, pues se dan en la piel. Aparecen entonces como una exposición prolongada a fuentes de humedad. ¿Cuáles fuentes de humedad? Todas las que produce el paciente. Exudado de heridas, efluentes de estomas, fístulas, sudor, saliva, moco. Todo lo que genere humedad en el paciente te va a generar una lesión por humedad. No solamente lo que genere humedad, que él quede expuesto mucho tiempo a esa humedad, sobre todo si tiene o si está recibiendo muchos medicamentos. Eso hace que cambie muchas veces el pH de los diferentes fluidos corporales. Cuando el paciente queda entonces expuesto a esta humedad, aparece un eritema o una erosión, y ese eritema o una erosión es el que nos marca la presencia de la lesión por humedad. ¿Qué características tiene? Se inflama la piel, ocurre sola o con presencia de otras lesiones, hay maceración e irritación de la piel, no necesariamente tiene que estar en una prominencia ósea, los bordes son irregulares, tienen forma de espejo, es decir, casi que una mitad es igual a la otra, y el eritema es muy importante y es lo que marca la gravedad de la úlcera por humedad. Vamos a ver entonces que las lesiones por humedad tienen diferentes categorías como las lesiones por presión. Y aquí las categorías se dan casi siempre por el origen de la humedad. La primera que vamos a encontrar entonces es la dermatitis asociada a la incontinencia. Es el paciente que se orina, usted demora para cambiarlo y le aparece este eritema. A medida que pasa el tiempo se va a hacer mucho más fuerte. Aparece en la zona perianal y genital y sobre todo cuando el paciente tiene incontinencia fecal. La segunda que va a encontrar es la dermatitis intraeruginosa o la dermatitis por transpiración. Es el paciente que suda mucho, tiene una hiperhidrosis poco controlada y quema la piel, como ven acá. En este caso vemos el cuello quemado por acá, todo el cuello quemado y parte del hombro. Quemado, por así decirlo, erosionado por la acción del sudor. Entonces tenemos que sea sudor en pliegues, sea una dermatosis inflamatoria, sea sobre todo en zonas inframamarias, axilares, zonas inguinales y abdómenes globulosos, que es donde más se guarda humedad. Y sumado a esto puede llegar a tener cierto olor que es muy desagradable. La otra lesión que va a encontrar es la dermatitis perilesional. Esa dermatitis perilesional se da por el exudado de las heridas. Es decir, como usted ve, yo tengo una herida acá. Esa herida genera exudado. Yo le coloco un apósito. El apósito se llena y usted se demora para cambiarlo y el exudado lo que hace es guardar la forma
del apósito como ve acá. Esto es lo que se llama la dermatitis perilesional. Quemó toda la perilesión y en este caso pues guardó la forma del apósito por no cambiar a tiempo el apósito que ya estaba saturado. La otra que va a encontrar es la dermatitis cutánea asociada al exudado. Esa dermatitis cutánea asociada al exudado es esta que ven acá y se da sobre todo cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. Recuerde que el paciente cuando tiene una insuficiencia cardíaca congestiva o una falla cardíaca hace acumulación de linfa en miembros inferiores. Esa acumulación de linfa, pues esa linfa busca salida y rompe la piel como usted ve acá en pantalla. Esa ruptura de la piel hace entonces que aparezca sobre todo, pues obviamente en extremidades inferiores y que rompa la piel como usted ve acá causando este eritema. Demasiado incómodo para el paciente. La otra lesión que vamos a encontrar es la dermatitis periostomal. Es el paciente que tiene un estoma, como usted ve aquí en pantalla, tiene una ostomía, tiene una cánula, lo que sea que tenga insertado y el efluente o el exudado empieza a salir alrededor y va quemando la piel. Esa quemada de la piel se llama entonces dermatitis periostomal y se da sobre todo por efluentes, saliva, orina y efluente intestinal, que quema todo ese tejido alrededor y para el paciente se vuelve doloroso y muy incómodo. La otra lesión que vamos a tener es la dermatitis por saliva o por mucosidad. Es el paciente que presenta entonces una cialorrea continua, ¿sí? Usted no le seca esa saliva, no la limpia y empieza a quemar comisuras labiales, ¿sí? O empieza a quemar labios en la parte inferior. ¿Qué pasa? Que esto al paciente lo lleva a que tenga inapetencia porque le duele para comer, le duele para tragar, entonces simplemente hay que limpiar bien esa saliva, no dejar que el paciente se le seque esa saliva y también mirar si viene otro fluido de fosas nasales que haga también que se aparezca entonces esa dermatitis por saliva o mucosidad. Ya cuando tenemos entonces el origen de esas lesiones, ¿sí? Dependiendo del origen de la humedad, estas se categorizan. ¿Cómo se categorizan? Dependiendo el eritema, qué tan fuerte sea el eritema o qué tan leve sea el eritema. Podemos tener eritema 1A, ¿sí? O eritema 1B. Las úlceras por humedad se clasifican en dos grupos, de acuerdo a la severidad, en categoría 1 o categoría 2. La categoría 1 se clasifica en categoría 1A y categoría 1B. ¿De qué depende? Repito, el eritema. En la categoría 1A es de leve a moderado. Aquí ven el eritema, se ve, pero no se ve tan fuerte, no tiene un rojo tan fuerte. Mientras categoría 1B, el eritema es intenso, ¿sí? Pero vea que yo no tengo rota la piel en ninguna de las características, pero sí el eritema es mucho más fuerte y la incomodidad y el dolor también es mucho más fuerte para el paciente. Entonces, en la categoría 2, al igual que la categoría 1, tengo categoría 2A y categoría 2B, dependiendo del eritema. En esta entonces ya tenemos una lesión poco profunda, es decir, el eritema ya se ha roto, ¿sí? La piel se ha roto, el lecho es rojo rosado, los bordes de la perilesión son macerados, hay presencia de lesiones satélite y lo que me va a marcar que sea grado 2 o grado 2A o grado 2B es la presencia de erosión, es el grado de erosión. Entonces es lo que ven aquí en pantalla. Para que sea más claro, todo esto que estoy marcando acá es el 100% del eritema. La categoría 2A me dice que cuando está roto menos del 50% de este eritema, hablamos de una categoría 2A. Por el contrario, si todo esto es el eritema y está roto más del 50%, hablamos de categoría 2B. 2A está roto menos del 50%, 2B está roto más del 50%. Y ahí es mucho más severa. Nótese todo este tejido blanco. Este tejido blanco me habla de que la herida está muy macerada. ¿Sí? Miren cómo está derrota la perilesión. Mire los diferentes cambios de color rojo, lo que indica los cambios de tejido y en la presencia de una humedad muy marcada. Y pasamos ahora a las lesiones por roce o fricción. Las lesiones por roce o fricción, al igual que las lesiones por humedad, les recuerdo, hacen parte de las lesiones por dependencia al cuidado. Estas lesiones por humedad complementan las úlceras por presión
Esas lesiones por humedad tienen por fricción, tiene una característica muy importante y es que aparecen por roce o fricción entre el paciente y otra fuerza. Es lo que se conoce como una lesión por arrastre. Cuando el paciente se está corriendo de la cabecera hacia los pies en la cama y usted tiene que correrlo, hace un recorrido mecánico haciendo que posiblemente se rompa la piel. Entonces, ¿qué características tienen esas lesiones por fricción? Aparecen en cualquier parte del cuerpo, en cualquier posición, hay desplazamiento del paciente, ¿sí? Aparte de eso puede haber cambio de postura en la movilización del paciente, lo que hace que se dé esa fricción como tal, y aparece sobre todo en la espalda, los glúteos, sacros, maleolos y talones, que son las partes que más fricción sufren en el cuerpo. Al igual que las lesiones por humedad, se categorizan clínicamente. La primera es el eritema de formas lineales, donde si usted ve, el eritema guarda la forma lineal en la cual fue desplazado, sea hacia arriba o sea hacia abajo, ¿sí? Ese se llama eritema de formas lineales o de derecha a izquierda, pero guarda la forma de la fricción como tal. La vesícula, que enseguida se la muestro, que es cuando ya se rompe, aparece una ampolla y se rompe. Y el tipo 3 de las lesiones por fricción es la úlcera, que es cuando ya es tanta la fricción que se rompe la piel. Las lesiones por fricción van a tener una característica propia que no van a tener en las lesiones por humedad ni las úlceras por presión. Y es que estas obligatoriamente son calientes porque la fricción genera calor. En ese orden de ideas, usted también, al igual que las pasadas, las puede categorizar, dependiendo qué tan severas sean. En categoría 1, categoría 2 y categoría 3. La categoría 1 es piel intacta, hay enrojecimiento no blanqueante, hay dolor y la zona es más caliente, que es esta de acá. La categoría 2 hay presencia de flictena. Esa flictena acá siempre llena de líquido seroso o serosanguinolento como ven acá. Es tanta la fricción que tuvo este dispositivo médico, la mala fijación que hace que se dé esa ampolla que ustedes ven ahí. Y en la categoría 3 ya tenemos piel intacta, enrojecimiento, no blanqueante, área dolorosa más caliente y como tal pues esa ruptura de la piel como tal. Esa ruptura de la piel, vuelvo y le digo, usted valora y es mucho más caliente que otro tipo de lesiones. Y ya tenemos las lesiones mixtas, que las lesiones mixtas es la combinación de los diferentes factores que hemos visto hasta este momento. Humedad, presión, presión, fricción y humedad, fricción. Eso hace entonces que usted tenga lesiones muchas veces más mixtas que de úlcera por presión, sino que lo enmarcamos siempre en úlceras por presión, que es lo que manejamos. Hemos visto hasta este momento que son varias las características de las úlceras por presión y que se acompañan en gran medida de las lesiones por humedad o las lesiones por fricción. Estas últimas hacen parte de lo que se conoce como lesiones por dependencia. Las lesiones por dependencia se llaman así porque es dependencia del cuidado, es decir, aparecen por un mal cuidado del profesional de salud. Tenga en cuenta que cuando escriba la úlcera por presión tendrá que hacer descripción también si hay de úlceras por humedad y úlceras por fricción, teniendo hasta 3 descripciones de diferentes heridas en una misma herida. Tenga en cuenta además también que los tratamientos son combinados, teniendo en cuenta que usted tendrá que atender la humedad, la fricción y la úlcera por presión.